Y ahora vamos a hacer un join pero contra una tabla DBF. Nos dirigimos al botón de adicionar datos, vamos a cargar la tabla DBF, aquí ya estamos, info la regadera, y tenemos unidades DBF, una tabla que habíamos generado anteriormente en ese formato. Le decimos adicionar, ahora la encontramos formando parte de este listado. Allí aparece unidades, vamos ahora a abrirla en ArcGIS. Allí la tenemos. Esta columna id un suelo va a ser la columna que va a servir de base para establecer un join entre estos datos de esta tabla y la tabla de la capa suelos. Cerremos esta y ahora abramos la otra tabla de la capa suelos, que contiene pocas columnas, pero aparece esta misma que es común con la otra tabla. Vamos entonces a ejecutar el join para que las columnas de unidades se nos peguen ahora aquí en la tabla de la capa suelos. Nos dirigimos al botón Table Options, hacia la mitad dice Joins and Relates y le decimos Join. Tal como el sistema nos pregunta, sí, efectivamente vamos a pegar atributos desde otra tabla, la dejamos así. En el primer renglón vamos a indicarle cuál va a ser en esta tabla de la capa de suelos la columna base. La columna en común, como ya sabemos, es id un suelo. ¿Contra qué tabla en el segundo renglón? Aquí ya sale la tabla de unidades. Si tuviéramos otras tablas tocaría seleccionar, pero aquí ya corresponde a unidades. Y en unidades, ¿cuál es la columna en común? Un suelo también, id un suelo. Le dejamos que todos los registros, así no tengan pareja, van a permanecer. Podemos validar, el sistema hace el chequeo. Satisfactoriamente nos indica que 14 de 14 registros van a empalmar. Le damos close, lo ejecutamos y efectivamente tenemos ya el join. Se nos han pegado las columnas de la tabla de unidades en la tabla de la capa de suelos. Como tal, entonces es un join pero ejecutado contra una tabla DBF. Vamos a quitar el join, nos dirigimos a Table Options, le decimos Joins and Relate, por aquí dice Remove Joins, solo aparece 1 unidades, podemos decirle aquí Remove All Joins y vuelve a quedar la tabla de la capa suelos en su configuración original. Y ahora vamos a otro ejemplo de un join de los datos de una tabla de una capa contra una tabla de BF. Mirando en los archivos de nuestra carpeta info la regadera, encontraremos una tabla DBF que se llama tipos vías o tipos de vías. Esa tabla describe con más detalle estos tipos que aparecen aquí en la tabla de vías, aquí en la tabla de la capa como tal. Similar al ejercicio anterior, entonces vamos a proceder. Vamos al botón de adicionar, buscamos aquí tipos vías, le decimos adicionar, aparece allí en el listado. Entramos a la tabla de vías, clic derecho, abrir tabla, nos dirigimos a Table Options, Joins and Relates, Join, vamos a pegar atributos desde una tabla, el campo en común, id tipo vía, como veíamos. Aquí la tabla ya no es unidades, aquí la tabla es tipos vías. Y en tipos vías también la misma columna, id tipo vía, id tipo vía, id tipo vía. Se van a conservar todos los records. Validamos. El sistema hace el chequeo respectivo. Cuando nos salga un aviso en algún ejercicio de join indicando que la tabla como tal no está indexada, es mejor decirle que sí. Esto genera una numeración interna para la tabla y hace que los ejercicios entre tablas y en general en bases de datos sean más eficientes. Habrá mayor rendimiento, así que siempre permitamos que nuestras tablas queden indexadas. Le decimos que sí. Aquí nos indica que satisfactoriamente 19 de 19 registros van a empalmar. Le damos cerrar, ejecutamos el join
tenemos la tabla de la capa de vías y ahora efectivamente enfrente de cada uno de estos tipos se nos indica ya la descripción, que era lo que aparecía en el DBF de tipo vía. Simplemente allí nos decía, por ejemplo, TS significa esto, C significa esto, en fin. Ahí tenemos entonces otro ejemplo de un join contra una tabla DBF. Vamos a remover el join. Otra manera de remover el join entonces es ir a las propiedades de la capa, clic derecho, propiedades, nos vamos a dirigir a la pestaña Joins and Relates. Ahí aparece que para vías hay un join con la tabla tipos vías. Aquí está ya seleccionado y le decimos Remove. Le damos OK. Y si miramos nuevamente la tabla de vías, clic derecho abrir, aparece como estaba originalmente.